Milagro Fernández. Profe. Buen día, ¿cómo están, chicos? Buen día. Buen día. Enciendan sus cámaras. Buen día, enciendan sus cámaras. Chicos, enciendan las cámaras, por favor, que vamos a comenzar. Así nos vemos. Ignacio, Rocío, Patricia. No, profe, disculpe. ¿Quién es Muloni? ¿No está Muloni? Ah, Soto, Fabián. Buen día, chicos. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. De Goy, Rocío López, Patiño, Antonella. Creo que se me ve. Bien, chicos. Oye, te voy a entrar algo. Vamos a hacer un repaso de los temas que estuvimos viendo en lengua y en formación ética. En este espacio, en este tiempo, tenemos que ver las dos materias, ¿sí? Bien, nosotros voy a comenzar, ¿sí? Tienen ustedes sus carpetas, ¿sí? Sí. Nosotros comenzamos con narración literaria en lengua, ¿sí? Dentro de la narración literaria vimos la estructura de los textos narrativos, y la estructura de los textos narrativos tiene que ver con la introducción, las partes del cuento que ustedes conocen, ¿sí? La introducción, el nudo y el desenlace. Estas partes de la estructura narrativa ustedes las han marcado en dos cuentos tradicionales que leímos, que son La vaquita parda y La niña manzana. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, bien. Entonces, esos dos cuentos trabajamos. Pero también vimos los tipos de narrador. Narrador omnisciente, protagonista y narrador testigo. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Y luego pasamos a ver sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son palabras que nombran objetos, seres, lugares, sentimientos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Entonces, es importante, chicos, atiendan que cuando preguntamos por sustantivos, no son las cosas, son palabras, ¿sí? Palabras que nombran objetos, seres, lugares, sentimientos, emociones, ¿sí? Y luego vimos una clasificación de los sustantivos. Vimos que los sustantivos se van a clasificar en concretos y abstractos. Los concretos son aquellos que los podemos percibir a través de los sentidos. Los puedo ver, los puedo tocar. Y los abstractos, por el contrario, no los voy a percibir por los sentidos. No los voy a poder tocar, no los voy a poder ver, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre sustantivos concreto y abstracto? Luego vimos los comunes, los propios, vimos los colectivos y los individuales. ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Bien. Pasamos luego a ver adjetivos. ¿Y qué son los adjetivos? También, cuando voy a definir, empiezo que son palabras. Los adjetivos son palabras
que me van a caracterizar o me van a dar información del sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el sustantivo alumno, ¿sí? El sustantivo alumno, pero no tengo ningún dato de ese alumno. ¿Quién me podría aportar un dato? ¿O cómo puedo caracterizar a este alumno? Alumno bueno. ¿Qué estoy agregando? Un adjetivo. Y entonces ya tengo una expresión alumno bueno. ¿Se entiende, chicos? No estoy. Sí. Sí. Pero el profe Bien. puede explicar de nuevo. Bien, estoy hablando de los adjetivos, ¿sí? Los adjetivos son palabras que me van a dar información del sustantivo, me van a dar características del sustantivo. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, tengo el sustantivo mesa y yo solamente tengo mesa, pero no tengo ninguna característica. Ahora puedo decir mesa redonda, mesa plana, ¿se entiende? Y ahí voy Sí. caracterizando ese sustantivo. ¿Se entienden? Esa es la función del adjetivo. Es dar información de los sustantivos. ¿Se entiende, chicos? Y obviamente Sí. me permiten ir ampliando una expresión. ¿Sí? ¿Y qué clases de adjetivos vimos? Los gentilicios, ¿sí? Estos adjetivos que yo digo, niña salteña, niña jujeña, niña cordobesa, ¿sí? Indican el lugar de origen, los gentilicios, los calificativos, niña buena, Los alta, calificativos. delgada, ¿sí? Los Vimos cuantificativos. los cuantificadores, y ahí tenemos los numerales, ordinales, los que indican orden, ¿sí? Bien. Me van a mirar. Vamos siguiendo. Luego de los adjetivos, ¿qué otro tema vimos? A ver si ustedes tienen ahí en sus carpetas. Funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje, muy bien. Las funciones del lenguaje son 6, ¿sí? Vamos a nombrar las funciones del lenguaje. A ver, Soto, comenzamos por alguna función. Nombra una función. ¿Qué pasó que no tiene la carpeta abierta? A ver, cualquiera me puede nombrar una función. A ver, Facundo. Funciones del lenguaje. Emotiva o Bien. expresiva. Bien. ¿Otras más? Francesca. Metalingüística, Muy bien. representativa, esencial, Bien. Empática o de contacto. Entonces, emotiva, metalingüística, fática, ¿qué más? Poética. Narrativa o apelativa. Metalingüística. Sí. Apelativa. Bien. Luego de las funciones del lenguaje, pasamos a las variedades lingüísticas. ¿Sí? Las variedades lingüísticas tienen que ver con que nuestro idioma, el español o castellano, no se habla de la misma manera en todas partes, porque en cada región tiene las particularidades propias de la región, desde el punto de vista morfosintáctico, desde el punto de vista del vocabulario. No usamos las mismas palabras acá donde nosotros vivimos que en el sur del país, fíjense. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros decimos un changuito, en vez de decir un niño, decimos changuito, y a lo mejor, si nos escucha alguien que no sabe que changuito equivale a niño, porque no vive en esta región, no va a entender de lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, a eso se refieren las variedades lingüísticas, ¿sí? Es decir, que una lengua no se habla de igual manera en todas partes. Y las variedades lingüísticas se van a dividir en dos, en lectos y en registros. Los lectos son las variedades lingüísticas que tienen que ver con el hablante, con nosotros, ¿sí? Nosotros los hablantes de la lengua, ¿sí?
Entonces, las variedades lingüísticas se dividen en lectos y en registros. Los lectos tienen que ver con las características del hablante. Y entonces, cada hablante va a tener un dialecto, un sociolecto y un cronolecto. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Entonces, el dialecto va, como estamos hablando del hablante, me va a dar características del origen de ese hablante. Y entonces yo voy a decir que ese hablante es salteño por las características, por el tono de la voz, ¿sí? ¿Se entiende? Ese hablante es un adulto, y ya estoy hablando acá del cronolecto. Como es un adulto, habla como adulto. El hablante es un niño, entonces usa un cronolecto infantil. ¿Me van siguiendo? También el hablante tiene un nivel de escolaridad. ¿Estudió, no estudió, estudió poco, más o menos? ¿Se entiende, chicos? Entonces, según el sociolecto, va a tener el hablante un nivel escolarizado o un nivel no escolarizado. No escolarizado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Que los dialectos, perdón, que los lectos, ¿sí? A su vez, se van a dividir en dialectos, en cronolectos y en sociolectos, ¿sí? Ahora el dialecto puede ser de un hombre de campo, va a hablar como una persona de campo, puede ser... Depende del lugar donde vive el hablante. Puede ser de que viva en la ciudad, va a hablar como una persona de la ciudad, puede hacer uso de una lengua general o puede hacer uso de una lengua regional, ¿sí? Regional cuando uso las voces propias, características de una determinada región. ¿Se entiende? Como les decía recién, chango o changuito, ¿sí? Y general, cuando no uso esas voces y digo, o ese vocabulario, y para referirme a ese changuito, empleo la palabra niño, que se va a entender en cualquier parte donde se hable nuestro idioma, el español. Bien, a su vez, decía que se podían dividir en lectos y en registros. Los registros van a ser las variedades lingüísticas que tienen que ver con la situación comunicativa. La situación comunicativa, es decir, vamos a tener en cuenta acá quién habla, quién recibe el mensaje, el canal, ¿sí? El mensaje. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de la situación comunicativa, los elementos de la situación comunicativa? ¿Se acuerdan? El emisor, el mensaje, ¿sí? Sí. Bien, entonces los registros tienen que ver con la situación comunicativa. Y entonces voy a tener un registro general o un registro especializado, profesional o técnico. ¿Sí? Si yo soy, por ejemplo, un profesional, un abogado, va a hacer uso de un lenguaje propio de su profesión. Lo mismo ocurre con el médico, pero también el albañil, el electricista, hacen uso de un vocabulario propio de su trabajo, de su profesión. ¿Se entendió? Bien. Si no, hablamos como solemos hacerlo nosotros, de manera, usando un registro general. Ahora, según la situación comunicativa, según con quién yo hable, puedo hacer uso de un registro formal o informal. Yo voy a hacer uso de un registro formal según con quién esté hablando. ¿Sí? Si yo hablo con mi jefe, ¿sí? Seguramente voy a tener que tratarlo de usted, porque no hay confianza. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando ustedes hablan con sus profesores, con la directora, hacen un registro formal, porque primero la situación, ¿sí? La situación es el contexto, es la escuela, ¿sí? Y porque hay diferencias de edad, ¿sí? Los profesores son más grandes que ustedes, ¿se entiende? Usan el usted para tratarlo. Sin embargo, cuando ustedes hablan entre ustedes, usan un registro informal, ¿sí? Porque entre ustedes hay confianza, entre ustedes y su mamá, ¿sí? Su papá, ¿sí? Ustedes usan ese registro informal por la confianza que hay. Es decir, que el registro, según
el registro formal o informal, tiene que ver según quién sea el que participa en esa situación comunicativa, quiénes sean los interlocutores. Entonces, según quiénes sean los interlocutores, hago uso de un registro formal o de un registro informal. Y finalmente, según la situación comunicativa, a veces voy a usar un canal oral, ¿sí? Un canal de comunicación oral o un canal de comunicación escrita, según la situación comunicativa. ¿Se entendió, chicos? Las variedades lingüísticas se dividen en lectos y en registros, ¿sí? ¿Les queda claro eso? Y yo acá me voy a detener. Me voy a detener en este tema porque de paso vamos a ver la interpretación, la comprensión de las consignas. Ustedes tenían una tarea que hacer con respecto a las variedades lingüísticas. Yo les voy a pedir que presten atención, ¿sí? Porque en la página 35 de la cartilla, tómense o sea, busquen la página 35 de la cartilla, tienen la actividad. Rapidito, chicos, que nos va el tiempo. Bien, dice acá, en el punto 1, en las siguientes situaciones comunicativas, identifica las variedades lingüísticas pedidas y rodea la opción correcta o completala según corresponda. Vamos por parte. Esta es una consigna un poquito medio extensa. ¿Qué dice? En las siguientes situaciones comunicativas, ¿qué quiere decir? ¿Que me va a presentar una? No, dos o más. Por eso está escrito en plural. En las siguientes situaciones comunicativas. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer en esas situaciones comunicativas? Identificar las variedades lingüísticas, pero no las que yo quiera, sino las pedidas. ¿Me van siguiendo? Chicos, yo necesito que vean la cartilla, la página 35. Porque no quiero que hagan mal las próximas tareas. ¿Sí? Yo veo que algunos no están mirando la página 35. Por favor, para que comprendan y no tengan otros inconvenientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar las variedades lingüísticas pedidas y rodear la opción correcta. ¿Qué es rodear? Rodear. Esto. ¿Sí? No dice subrayar. Chicos, entonces cuando yo voy a, si yo interpreto bien la consigna, no voy a subrayar. Porque quiere decir que no entendí. Me dijo rodear. ¿Van entendiendo? Sí. Luego dice, caso A, caso B y caso C. ¿Cuántas situaciones comunicativas tengo? 3. ¿Qué tengo que hacer en esas situaciones comunicativas? Identificar las variedades lingüísticas pedidas, no las que yo quiera. Y entonces dice, General, y rural. dialecto, que ya me da las opciones, dialecto, general, regional o rural. ¿Sí? Yo tengo que leer las situaciones comunicativas y tengo que identificar qué dialecto es general, regional o rural. ¿Se entiende? El dialecto nada más me está pidiendo. Por eso dice solamente lo que te pide, ¿sí? Y luego, en el caso B, tengo que identificar nada más que el cronolecto. ¿Cuántos, digamos, más o menos una aproximación? ¿Quién es el que está hablando? ¿Un niño, un adolescente o un adulto? Eso tengo que identificar en esa situación. ¿Sí? Y como dice, ¿qué onda? ¿Y vos qué acelga? Ese no es un niño, es un adolescente. Tampoco es un adulto. ¿Van siguiendo? Sí. ¿Sí? Bueno. Luego vamos a pasar al punto 4, donde dice, determinar cómo es el registro en cada situación comunicativa y anotarlo. Y más abajo dice, según el canal de comunicación. ¿Sí? Y según el canal de comunicación, ¿cómo puede ser?
el registro? Oral o escrito. Oral o escrito. Entonces no me tienen que poner formal, informal, porque no me está pidiendo eso. ¿Se entiende, chicos? Bueno, es importante hacer las tareas de manera correcta, ¿sí? O sea, yo me tengo que poner, seguramente siempre hay algo que guía, ¿sí? Está la teoría, las indicaciones, las orientaciones que yo les envío, ¿sí? Entonces, no me pueden poner otra cosa. Luego dice, según la relación entre los interlocutores. Y ahí sí va formal o informal. No puedo poner formal, escrito. No, porque me pide nada más que eso. Que elija o que escriba si es formal o es informal. Y lo mismo según el tema tratado. ¿Es general o es especializado? ¿Se entiende, chicos? Entonces, es importante leer las consignas para poder hacer las tareas correctamente. ¿Está entendido? Vamos a... Bien. Con eso hemos hecho una revisión, un repaso de los temas que hemos visto en lengua. Pero también tenemos que tener en cuenta que en la etapa de diagnóstico vimos resumen, ideas principales y hasta cuadro sinóptico. ¿Se acuerdan? Eso vimos en los primeros días de clase en que tuvimos 2 semanas de clase, ¿sí? Vamos ahora a pasar a ética, ¿sí? Vamos a la carpeta de ética, y en ética hicimos la etapa de diagnóstico, donde trabajamos conflictos, trabajamos normas, pero el programa comienza con persona, la persona humana, ¿sí? Y definimos lo que es la persona como una unidad bio-psico-espiritual en relación social. Luego vimos que de la persona, vimos las notas de la persona. Las notas de la persona son 3, la singularidad, la trascendencia y la libertad. La singularidad tiene que ver con que la persona es única y diferente a los demás. La trascendencia es la capacidad de trascender, de relacionarse con los demás. Y la libertad es el poder que tiene la persona de obrar o no obrar, ¿sí? Pero también vimos que la persona tiene 2 capacidades. La inteligencia y la voluntad. Muy bien. La inteligencia es la capacidad que le permite conocer y comprender la realidad a través de ideas generales. Y la voluntad es la capacidad que le permite hacer esto o aquello, obrar o no obrar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Bien. Luego vimos la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Es un modo de ser. ¿Sí? Es un modo de ser persona. ¿Sí? La personalidad es cambiante, es una estructura que va a integrar los 4 aspectos de la persona. ¿Cuáles son los 4 aspectos de la persona? El aspecto biológico, Bien. el psicológico, el espiritual y el social. Psicológico, espiritual y social. Muy bien, muy bien. Entonces, la personalidad es el modo particular de ser persona. Bien. Ahora, esa personalidad, ¿dónde se va construyendo? En las dimensiones del desarrollo humano. Las dimensiones del desarrollo humano son las que le permiten, digamos que el hombre va creciendo y se va formando en esas dimensiones del desarrollo humano que son la dimensión del conocimiento. ¿Qué más? De la expresión, la Muy bien. religiosa. ¿Qué más? Otra más, a ver. Ética. ¿Qué más? Social y comunitaria. Muy bien. Y Religiosa. religiosa. ¿Sí? Bien. Luego también vimos las misiones de la persona. Las misiones de la persona, ¿sí? Tienen que ver con que a cada una de las notas de la persona le corresponde una misión. A la singularidad le corresponde la misión de aceptarse, integrarse, ubicarse, orientarse. ¿Qué significa esto?
Aceptarme como soy, con mis fortalezas y con mis debilidades, con el cuerpo que tengo. Chicos, ¿están escuchando? Sí. Estoy participando y me están contestando ellos. Participan en clase. Chicos, ¿ustedes escuchan o hay algún inconveniente? Yo creo que escuchan porque me están respondiendo. Se escucha perfectamente. Bien. Estamos interactuando, ellos me van respondiendo. Entonces, decía que a la singularidad le corresponde la misión de aceptarse, de integrarse. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros nos tenemos que aceptar como somos, con el color de piel que tenemos, si somos delgados, si somos gordos. Esa es la misión de la singularidad. Y por eso es que cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles y diferentes a los demás. ¿Sí? Y luego a la trascendencia le corresponde las misiones de participación, de proyectarse, de donarse, de relacionarse y de encontrarse con Dios. ¿Sí? Y otra a la libertad le corresponde, ¿sí? La libertad es el poder que tengo yo de obrar o de no obrar. Y entonces le corresponden las misiones de conquistarse y gobernarse. Y tenemos entonces, ¿sí? Que cada vez que nosotros tomamos una decisión en cada paso de nuestra vida, ¿sí? Nosotros vamos tomando decisiones y nosotros tenemos que saber elegir qué decisiones vamos a tomar. Hay algunas que son favorables y otras desfavorables. Las favorables son aquellas que nos van a permitir crecer personas y construir nuestro proyecto de vida para ser personas, ¿sí? Y sentirnos como tal. A lo largo de nuestra vida, nosotros vamos a poder optar, ¿sí? Por situaciones favorables o desfavorables, ¿sí? Y entonces esos elementos favorables serán los verdaderos valores y bienes que nos permitirán, ¿sí? Construirnos como personas. ¿Se entendió, chicos? Sí. Entonces, el proyecto de vida es el modo de vivir, ¿sí? La singularidad, la trascendencia y la libertad. ¿Sí? Estos son los temas que nosotros vimos en formación ética. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. ¿Alguna pregunta? Ninguna. No, ¿Han entendido todo? ¿Sí? Bien. Atiendan un ratito. Es importante que ustedes continúen haciendo las tareas que nosotros enviamos todas las semanas. ¿Sí? Porque nosotros vamos, o personalmente yo tengo un seguimiento de todos los trabajos que ustedes me van entregando, inclusive anotado hasta la hora de entrega. Ustedes saben que la institución ha establecido un día y horario de entrega. El que se pasó de las 18 ya no es, digamos, la misma nota, por ejemplo, bueno, nota conceptual, digo, ¿no? No es un número, pero se pasó de horario. Acá estamos valorando eso, o yo valoro la responsabilidad, el ser cumplido, ¿sí? Me la entrega al día siguiente también, no está bien, ¿sí? Es decir, hay un seguimiento, así como yo, y ustedes lo saben, porque es así. Corrijo y les hago una devolución hasta cuando me escribieron mal una palabra, no es con B larga, es con B corta. Te faltó colocar acentos. ¿Tienen esas correcciones, verdad? Chicos, bueno, yo quiero que ustedes apliquen todo eso, ¿sí? Todo lo que yo les digo corregir, ustedes tienen que corregirlo. ¿Para qué? Para no volver a cometerlo. Ah, la profesora me corrigió. Porque si ustedes no ponen de su parte, no colaboran para mejorar la ortografía,
Estoy escuchando ruidos. Cierren los micrófonos. Bien, estaba diciéndoles que es importante cumplir con las tareas en tiempo y en forma. Además, hacerlas con el tiempo que requieren las actividades. A veces yo me doy cuenta que como que las hicieron a las apuradas, ¿sí? Y sean prolijos en sus tareas. Es importante tener la carpeta completa. Fíjense que ahora estamos consultando la carpeta para poder ver si tenemos todas las tareas, si están los temas de los que les estoy hablando. Y bueno, eso es todo, chicos. Hemos repasado todo lo que vimos en lengua, hemos repasado todo lo que vimos en ética, y para mí es un gusto contactarme con ustedes, y espero que sigan cumpliendo con su obligación de estudiantes, a pesar de la situación muy particular que nos toca vivir, ¿sí? Que ustedes desde su casa cumplan muy bien con el rol que cumplen. Ustedes son estudiantes, ¿sí? No se olviden nunca eso y sean responsables, hagan sus tareas, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Y ustedes, si no, ya saben que cualquier consulta la pueden hacer. Nosotros nos comunicamos a través del grupo de WhatsApp. Yo no tengo ningún inconveniente en explicarles de nuevo, sacarles las dudas. Inclusive, muchos de ustedes saben que yo a veces los he llamado para explicarles mejor, ¿sí? Entonces, será hasta otra próxima ocasión. Les mando un abrazo fuerte y cuídense, y nos estaremos viendo y estamos en contacto como lo veníamos haciendo, a través de las tareas, a través de la comunicación escrita y también a través del grupo de WhatsApp. Que tengan un lindo día y nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta la próxima. Vamos, Walfrey, profe. Vamos, Walfrey. Chao.